Y vamos a cerrar con la presentación de la doctora Siobhan Guerrero McManus. No la voy a presentar porque ella se ha de presentar solita y es un honor y bienvenida a Colombia, doctora Siobhan. Va a trabajar cómo se abordan desde la ciencia la diversidad sexogenérica. Como estamos bastante ya cortito de tiempo, vamos a dejar las preguntas en la tarde, ¿verdad? Y un tanto al auditorio decirle que la participación va a ser plena, no obstante le pedimos la colaboración en la llegada puntual porque una vez que atrasamos esperándoles, pues entonces le quitamos la oportunidad de generar las inquietudes y creemos que el evento está hecho de manera abierta, ¿verdad? Para que aprovechemos esta oportunidad. Siobhan, bienvenida. Tenía una presentación, pero decidí no usarla. Y antes que eso, bueno, primero gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo a Colombia, espero que no sea la última. Y bueno, decidí no usarla para tratar de construir un diálogo con lo que habían dicho los otros ponentes. Y antes de que brinquen, no me dedico a los estudios trans, luego la gente asume que las personas trans tienen que dedicarse a los estudios trans. De hecho, me dedico a temas de ciencia y género y de las explicaciones sobre la diversidad sexogenérica. E incluso me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, y para mí es un misterio, ¿por qué no sabemos nada de la heterosexualidad ni de la cisgeneridad desde las ciencias? Y eso, por ejemplo, si un día entran a Google y ponen explicaciones de la heterosexualidad, sale 0 resultados. Y es raro que en Google haya 0 resultados. Y si ponen explicaciones de la cisgeneridad, les marca error, ¿no? Así que entonces yo me he dedicado básicamente a estudios de ciencia y género desde hace ya un rato. De hecho, caí en cuenta que yo conocí a Gabriel casi hace 10 años en un seminario en el Programa Universitario de Estudios de Género, que bueno, ha pasado mucho. Ok, gracias. Pero bueno, de eso va un poco esta charla, sobre la relación entre ciencia, género y educación. Y quería comenzar contando una situación que es parecida a la que nos contaba Nancy. El tema de la ideología de género, desde luego, no es privativo de Colombia. Es una cosa que ha pasado también en México y que ha pasado también en Brasil. Y de hecho yo creo que es un tema que ni siquiera podríamos decir que es panhispánico, creo que es un tema que va mucho más allá, que empezó a ser impulsado hasta donde creo, pero tampoco es que lo haya rastreado con tanta calma, por el Papa Juan Pablo II, que fue de los primeros que empezó a movilizar este concepto. Entonces es un concepto en realidad bastante viejo, o sea, no tiene 1 o 2 años. Y sí quiero mencionar que en el caso de México aparece, y lo dejamos un poco pasar, apareció de la mano de un frente que se creó hace un par de años, que es el Frente Nacional por la Familia, que es un grupo que nace en México producto de la convergencia de la Iglesia Católica con distintas iglesias cristianas, sobre todo evangélicas, muchas de ellas venidas de Brasil y otras venidas desde California. Entonces se alían, digamos, con grupos, con partidos políticos de derecha, en el caso de México el Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro Social, desde luego con una apuesta política que es incidir en las elecciones. México tiene elección presidencial el próximo año, en 2018, y la apuesta de estos grupos que han empezado a usar la ideología de género es conseguir el 0.5% de la votación, y pueden decir eso no es nada. Bueno, en un país como México, donde se han resuelto las elecciones en los últimos 2 sexenios por cantidades que van de los 500,000 a los 3 millones de votos,
o sea, del 0.5 al 1.53%, conseguir el 0.5 puede ser la diferencia entre ganar o perder. Y quería empezar mencionando que cuando se conforman estos grupos como el de el Frente Nacional por la Familia, la ideología de género, desde luego lo que hacen es montarse en la idea de que están defendiendo identidades nacionales, que están defendiendo modelos tradicionales de familia y que de alguna manera están, de hecho, atendiendo a la voluntad de las mayorías, lo cual puede ser cierto, puede que de hecho sí estén atendiendo a la voluntad de las mayorías. Y ante eso hemos tratado de reaccionar de distintas maneras. Un grupo de académicas con las que yo colaboro, de hecho impulsamos la creación de un Laboratorio Nacional de Diversidades en México, que es el primer Laboratorio Nacional de Humanidades, y bueno, fue un milagro que se aprobara. Y un poco hemos tratado de contestarles en términos, digamos, de divulgación, porque algo que hemos notado es que emplean herramientas que van más allá del ámbito de la academia y que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de animaciones. Y donde se han dado, sobre todo, grandes proyectos de construcción de animaciones en favor de ideales conservadores es en España. De hecho, España nos ha tenido a bien, y no es un reclamo, se los juro, exportar varios videos a México, supongo que también han llegado aquí, que justamente buscan defender una ideología heteropatriarcal, cis heteropatriarcal, con modelos tradicionales de familia. Y nos hemos dado cuenta que no basta contestarles desde la academia, que no basta contestarles desde el, digamos, el ámbito del conocimiento, sino que hay que dar la batalla en una, digamos, en una arena pública, también usando estas nuevas tecnologías. Eso sí, y ahorita quiero llegar a eso, el corazón, digamos, el corazón de propuesta positiva, y en eso me gustó mucho cómo cerró Gabriel, es una defensa de la laicidad y de la educación científica, que de hecho es algo que está consagrado también en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, como es el nombre oficial de México. Pero esto lleva a un punto. Queremos hacer una defensa de la laicidad y de la educación científica, pero presuponer que la educación científica es en sí misma una aliada es ingenuo, y de ahí la relevancia de una charla como la que les estoy dando. De nada te sirve invocar algo que está codificado en la Constitución si ese texto remite a una serie de disciplinas que están atiborradas de sesgos de género. Y eso es un problema. O sea, de nada nos sirve decir vamos a hacer una defensa de la laicidad y de la educación a través de las ciencias, cuando las ciencias no han sido aliadas. Y tampoco cuando no problematizamos el sentido de laicidad, que de hecho es algo que curiosamente han hecho algunas epistemólogas feministas que trabajan estudios sobre la ciencia, pero que han hecho analogías entre laicidad y objetividad para mostrar que siempre se construye tanto la laicidad como la objetividad en función de en el caso de la laicidad, de una religión, y en el caso de la objetividad en función de una cierta noción de cómo la subjetividad se hace presente en los saberes. Eso quiere decir que tú no puedes hacer una defensa de la laicidad a secas si no sabes cómo la estás construyendo. Y no puedes traer la discusión y el conocimiento científico presuntamente objetivo si no has tenido una discusión sobre eso. Por eso quería empezar haciendo referencia a lo que dice el Frente Nacional por la Familia con el tema de la ideología de género. Porque al usar el tema de ideología hay aquí desde luego una batalla que es fundamentalmente una batalla epistemológica. El término ideología, y eso se lo debemos a Bonaparte, tiene desafortunadamente un tono peyorativo. De hecho, y eso se lo debemos a la tradición marxista, suele tener una serie de connotaciones de criterio de demarcación entre un conocimiento avalado y algo que no lo es. Desde luego no es el único sentido, nos decía Nancy que hay otros sentidos, pero desafortunadamente si vemos cómo funciona el término ideología en la sociedad, suele ser leído como si tuviera una connotación de demarcación. De allí que no sea un accidente decir ideología de género, por la connotación que tiene el término, de alguna manera está implicando una ruptura entre algo que es meramente
una cuestión de opinión que no tiene fundamentación, que es sospechoso. Entonces aquí en el corazón de la disputa hay una disputa epistemológica, y eso espero que sea muy claro. Y es una disputa epistemológica que por supuesto tiene que ver con cómo leer un texto constitucional. Si el texto constitucional dice que tenemos que remitir al conocimiento científico, la mejor manera de darle la vuelta a eso es diciendo, este conocimiento no es un conocimiento académico, es un conocimiento que de hecho no es conocimiento, es una propuesta meramente ideológica. Me detengo ahí para señalar un camino paralelo, que es un reto que estamos viviendo cada vez más en México, que en España se ve cada vez más, que en Estados Unidos se ve cada vez más. No sé cómo esté el caso en Colombia, pero de alguna manera podríamos decir que estas batallas que estamos lidiando en un plano epistemológico no nada más son batallas contra la derecha. Creer eso es un error y es una simplificación de los campos. Se han históricamente dado batallas contra distintas formaciones de izquierda, por ejemplo, que han considerado que los temas de género y diversidad sexual, de hecho, por ejemplo, son divisorios de la conciencia del proletariado, que es un tema que fue recurrente en Latinoamérica durante muchos años. Y ahora incluso dentro de algunas propuestas feministas estamos viendo el surgimiento de lo que a veces se llama un feminismo escéptico de la cuestión trans, o incluso un feminismo escéptico de lo que consideran la LGBTización del feminismo, y que considera, por ejemplo, que las voces de las mujeres y del feminismo requieren que hablemos de mujeres nacidas mujeres, cualquier cosa que sea eso. Aquí también hay una contienda epistemológica, ya no necesariamente solo sobre el género y solo sobre el conocimiento, sino también sobre la noción misma de justicia. Pero bueno, regreso. Hasta ahora lo que he dicho básicamente son tres cosas. La primera es que, y lo ejemplificaba, los temas que estamos discutiendo hoy, como el tema de ideología de género, rebasan a los países. Hay una geopolítica atrás de ellos, hay una serie de agentes que los han impulsado, hay una serie de razones estratégicas por las cuales han sido recuperados por distintos países. Entonces, no es nada más la ocurrencia de un folleto que se usa en una campaña del no, en Colombia, por ejemplo, que circuló en redes sociales, me acuerdo que llegó a México, lo discutimos en la Sociedad de Historia de la Ciencia de Estados Unidos. Ellos, por supuesto, no están enterados de nada de lo que pasa abajo del río Bravo. Pero bueno, ahí, digamos, hay una batalla de corte también epistemológico, que era lo que quería señalar. Y el tercer punto que quería señalar hasta ahora es que esta no es solamente una batalla, digamos, contra formaciones de derecha. Hay batallas en varios frentes. Habiendo dicho eso, regreso al punto central, el punto central que he querido mencionar hasta ahora. Y es que hacer una defensa a través de la noción de laicidad y educación científica requiere, por supuesto, que entremos en una revisión de qué estamos entendiendo por esas dos nociones. Me voy a concentrar en la de educación científica. No está de más decir que las ciencias no han sido aliadas de las diversidades sexogenéricas y tampoco está de más decir que han sido misóginas, homófobas, transfobas, etc. Esto es una realidad que de hecho no hemos terminado de eliminar. Los sesgos se filtran y se filtran con mucha facilidad, y pongo ejemplos. Yo había decidido que no me iba a dedicar a los estudios trans, por ejemplo, que yo me dedicaba a estudios de ciencia y género, pero me he tenido que mover porque, por ejemplo, sistemáticamente ponen mi nombre entre comillas o entre paréntesis o como un alias. Ahí vemos un sesgo que parece inocente, pero en realidad es un borramiento. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Susan Stryker, que es una activista transfeminista y una teórica transfeminista, dice: ¿qué hacemos, por ejemplo, en la cuestión trans cuando sistemáticamente narran a las mujeres trans atendiendo siempre a sus cambios, mencionando cómo se llamaban antes y cómo nos llamamos ahora, con este énfasis cisgenérico en los genitales, en el cambio, en las intervenciones? Ahí lo que vemos es un sesgo, y esos sesgos se cuelan. Y el problema, por supuesto, es que tú no puedes simplemente movilizar un saber si no has hecho un ejercicio crítico de deconstrucción de esos saberes. Y aquí es, por supuesto, un punto
donde vale la pena traer a cuento lo que se han llamado ahora las epistemologías feministas y más recientemente las epistemologías transfeministas. Las epistemologías transfeministas las menciono por obvias razones, pero las epistemologías feministas de hecho se han dividido en varias corrientes. Hay epistemologías feministas de color, aludiendo a las mujeres de color en Estados Unidos, que engloban a negras y latinas, y epistemologías transfeministas, ¿no? Yo no voy a hablar de ninguna de esas, voy a hablar simplemente de epistemologías feministas de manera general, pero sí quiero mencionar que una de las grandes cosas que han hecho las epistemologías feministas es justo una tarea de detectar una serie de sesgos que están en las ciencias y que tendríamos que traer al frente si queremos hacer una defensa de la laicidad y la educación científica. Solo como paréntesis histórico, esta tarea no va a ser fácil, y no va a ser fácil por una serie de razones. Primero, porque vivimos lo que podríamos llamar las herencias de una serie de guerras entre las academias, entre las disciplinas. Vivimos la herencia, por ejemplo, de lo que fueron las guerras de las ciencias de los años 70 y que en realidad no se han terminado. Y la noción de guerras de las ciencias suele remitir por lo menos a 3 acepciones o quizás 4. La más conocida, por lo menos, es el famoso Affair Sokal, de Alan Sokal, un famoso físico que se burló de una revista en ciencias sociales mostrando que simplemente no tenía ninguna serie de estándares. Y si lo traigo a cuenta, es porque parte de la batalla que se lidia en el ámbito de si los estudios de género son ideología o no, es una batalla que tiene que ver con la capacidad que tengamos de hacer una defensa de su solidez metodológica y su objetividad. Entonces, tenemos un enemigo que desafortunadamente está en el cubículo de al lado, y es el prejuicio de muchas ciencias naturales que, siguiendo, por ejemplo, el escándalo Sokal, consideran que lo que hacemos en humanidades y ciencias sociales es poco serio. Este es, digamos, el primer sentido de guerra de las ciencias. El segundo sentido fueron las controversias sobre naturaleza humana, que se dieron también desde los años 70, que tienen que ver con cuestiones de raza, herencia e inteligencia, que en Estados Unidos fueron muy álgidas y que alcanzaron, de hecho, pues a todo el mundo, con libros como el famoso libro The Bell Curve Hypothesis, donde decía que tanto negros como latinos tenían un sistemáticamente bajo y que no importa cuántas campañas hicieras para mejorar el ambiente social, la diferencia con los blancos era de 15 puntos y era invariante. Sí podían subir los IQs de negros y latinos, pero los IQs de los blancos subían, ¿no? Ese es un ejemplo de guerra sobre naturaleza humana. También las hubo, y hubo un capítulo especial que recibe el nombre de la guerra de los sexos, las sex wars, que de hecho podríamos rastrear mucho antes. Ya Paco mencionaba algunos de los autores que en algún momento van a ser partícipes de esto, como va a ser Stoller, Money, Diamond y otros. Y finalmente el tercer sentido de la guerra de las ciencias tiene que ver con este antagonismo metodológico que se libra en las universidades, que se libra en los departamentos de educación y que se libra también en los consejos de ciencia. En el caso de México, pero también en el caso de España y en el caso de Argentina, cada vez es más difícil para las ciencias sociales y las humanidades obtener financiamientos, precisamente por esta visión de que lo que se hace ahí no es serio. ¿Por qué menciono todo esto? Porque, de nuevo, no podremos luchar en contra de la noción de ideología de género si no nos damos cuenta que por lo menos una de sus facetas es una faceta que tiene que ver con epistemología y metodología. Tenemos que dar una respuesta contundente de por qué estamos ante una serie de saberes que se pueden defender y que se pueden sostener. Y entonces, justo en este punto es donde les decía que uno de los retos es que vivimos en las cenizas de un campo de batalla que son las guerras de las ciencias, donde desafortunadamente la mayor parte de las academias de ciencias naturales y exactas sospechan de las humanidades. Y en ese sentido, mostrar que los estudios de género no son ideologías es complicadísimo. Pongo un ejemplo. El laboratorio que hemos fundado, el Laboratorio Nacional de Diversidades, está físicamente localizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Por qué está ahí? Bueno, porque Jurídicas tiene una gran capacidad de influir en el Congreso mexicano, por ejemplo. Pero el director del instituto tiene mucho miedo de que estemos haciendo activismo bajo la excusa de estar haciendo academia.
Por supuesto, cuando le dices sí, pero en los estudios de género tienes un pie en el feminismo militante y el otro pie en la academia. Y esto es definitorio del campo. Por supuesto, se escandaliza, porque dice, ¿y entonces qué pretensión de objetividad tienen? Y claro, cuando le dices, perdón, pero nosotras nos hemos dedicado a deconstruir la noción de objetividad, solo se escandaliza más, no se escandaliza menos. Entonces, luchar contra estos enemigos, que serían, digamos, los enemigos más importantes, los enemigos que hablan de la ideología de género, los enemigos que están tratando de luchar en contra de las diversidades, requiere reconocer que desafortunadamente tenemos luchas intermedias para mostrar que lo que hacemos es sólido y no simplemente, como podría decirnos Bonaparte, una ideología más. Ahora, esto no será tarea fácil, porque podríamos decir, bueno, vamos simplemente a reclutar a los estudios de la ciencia. Resulta que aquí tenemos un problema y el problema se llama el Canal de la Mancha, ese que divide a Inglaterra y España. La mayor parte de los estudios de la ciencia se desarrollaron en una tradición anglosajona. Y la mayor parte de los y las autoras que se citan en estudios de género se desarrollaron del otro lado del Canal de la Mancha. No estoy diciendo que esta sea una división contundente, pero suele pasar. Y por ejemplo, Judith Butler tiene un artículo muy bonito donde habla del doppelganger de la filosofía. Suele pasar cada vez más que la gente que hace estudios de género está en departamentos que no son de filosofía. Incluso la misma Judith Butler no está en un departamento de filosofía, aunque quizá podríamos considerarla como una de las mujeres más brillantes de toda la historia de la humanidad, como una de las mejores filósofas, y sin embargo no labora ahí. Y la razón por la que esto pasa, y ella lo dice, es porque la filosofía ha sido cooptada por la tradición filosófica desarrollada del otro lado del Canal de la Mancha, es decir, en el mundo anglosajón. Los estudios sobre la ciencia, que son básicamente los estudios desde donde se ha pensado, desde donde se ha problematizado la noción de objetividad, vienen de allí. Y son estudios que han sido fundamentalmente antagónicos de tradiciones como la filosofía francesa, la filosofía alemana, la filosofía española o la filosofía italiana. De alguna manera, Latinoamérica ha reconstituido esta oposición, porque tenemos tradiciones filosóficas distintas a las de Angloamérica, pero estamos actualmente viviendo, por lo menos eso se ve en México, un proceso donde la filosofía analítica está entrando. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el reto que tenemos es epistemológico y parecería que nuestro aliado natural sean los estudios sobre la ciencia, y no ha sido así. Sin embargo, ha comenzado a gestarse una pequeña comunidad, pequeñísima comunidad, en Latinoamérica realmente creo que podríamos contarnos con menos de 20 dedos, que ha empezado a tratar de conjuntar estas herramientas. De las cosas que hemos hecho, para no aburrirlas sino aburrirlos, es, por ejemplo, proponer análisis que pasan por 3 ejes. Y estos 3 ejes fueron pensados primero para pensar en producción científica, pero han sido ampliados también para pensar en lo que se podría pensar espacios educativos. Los 3 ejes son atender a los niveles de las instituciones, de los procesos que están anidados en estas instituciones, le hace procesos de validación, de producción de conocimiento, pero también, por ejemplo, de producción, aunque suena horrible hablar así, de nuevos sujetos de saber, es decir, todo lo que hacemos en las universidades como una labor formativa. Y ojo, este es un sesgo hacia las ciencias, pero también formamos en las universidades personal que tiene incidencia, por ejemplo, en cuestiones terapéuticas. Entonces, también hay que pensar en estos procesos donde enseñamos a la gente a tener incidencia. Y finalmente está el tema de los contenidos, contenidos plasmados en revistas, en libros de texto, básicamente lo que se consideran los saberes aceptados. Lo que hemos trabajado en estudios de la ciencia con perspectiva de género, precisamente son análisis que buscan hacer ver cómo no vamos a poder desmontar los sesgos que están codificados en las ciencias si no atendemos a estos 3 niveles y la manera en la que se retroalimentan.
Por ejemplo, mientras los libros de texto sigan presentando a las diversidades sexogenéricas como aquello que tiene que ser explicado, por más que haya un intento por presentarnos simplemente como formas alternativas de ser sujeto, viviremos ante la demanda de explicación, que es algo que no se encuentran ni las personas hetero ni las personas cisgénero con respecto a sus respectivas variables. Y en ese sentido no terminas de desmontar un problema. Por eso lo que hemos hecho en estudios de género, estudios de la ciencia con perspectiva de género, es decir, tenemos que desmontar al mismo tiempo los sesgos en los contenidos, en sus procesos de validación y en los niveles institucionales. Ahora, ¿cómo hacer eso para que no se nos acuse de que esto es ideológico? ¿Cómo hacer eso para hacer ver que de hecho estamos trabajando en función de la objetividad y en función de la construcción de conocimiento? Ahí es donde han entrado todo el tema de las epistemologías feministas. Las epistemologías feministas, por ejemplo, han enfatizado 3 nociones de justicia que hay que poner de frente: justicia contributiva, justicia testimonial y justicia hermenéutica. La justicia contributiva tiene que ver con el hecho de que no se trata solamente de distribuir los productos de la ciencia, no se trata solamente de garantizar un acceso más simétrico a los productos científicos. Es una cosa que a veces se dice, todo el mundo tiene que tener acceso a la ciencia y a la tecnología. Sí, eso es muy importante, pero todo el mundo tiene que tener derecho a producirla. Y eso es algo que se pasa de vista. Y por ejemplo, en las discusiones sobre tecnologías de Internet es una cosa fundamental. Las mujeres no producen la misma proporción de contenidos que los hombres. Y ahí lo que estamos viendo es un ejemplo de injusticias en el ámbito de la contribución, y eso se refleja también en el tipo de relatos que tiene, por ejemplo, Wikipedia, donde las mujeres suelen ser presentadas como la hija de alguien, la esposa de alguien, la madre de alguien. De ahí la importancia de la justicia contributiva, porque la presencia de las personas justamente ayuda a visibilizar los sesgos, y esto es uno de los primeros mecanismos hacia la democratización de los saberes. El segundo sentido de justicia es la justicia testimonial, que tiene que ver también con la justicia contributiva, pero que básicamente tiene que ver con la capacidad de las audiencias para escuchar ciertas voces. En el caso de Colombia y en el caso de México es fundamental, no necesariamente solo por el tema de género, sino por el tema de las violencias, de las migraciones forzadas y de los sujetos desaparecidos, que es un tema recurrente en Latinoamérica. Entonces, la justicia testimonial tiene que ver con el hecho de que tengas comunidades capaces de escuchar lo que se te está diciendo, porque solo así pueden entrar en prácticas reflexivas acerca de sus propios sesgos o cómo los saberes, por ejemplo, han sido partícipes en mecanismos de opresión. Esto sería relevante, por ejemplo, en estudios de género, en la medida en la cual las comunidades de psicólogos, de psicoanalistas y de psiquiatras están dispuestas a sentarse a escuchar los testimonios de lo que su práctica ha hecho y a veces sigue haciendo, porque hoy están regresando algunos de esos discursos con las terapias reparativas de la mano de los mismos defensores de la ideología de género. Y finalmente está la justicia hermenéutica, y es una cuestión fundamental que se ha trabajado en feminismo desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con el hecho de tener herramientas conceptuales para pensarnos. Términos como violencia doméstica ayudan, por ejemplo, a describir una situación que se vive. También términos como transfobia, homofobia, etcétera, ayudan a describir una situación que se vive. Ayudan a que el sujeto o la sujeta pueda pararse y decir, esto que vivo no es correcto. ¿Por qué mencionar el tema de las justicias con el tema de la objetividad? Porque en el corazón del proyecto de la epistemología feminista está, por supuesto, un proyecto de democratización que parte del reconocimiento de injusticias históricas, que parte además del presupuesto, y aquí hay una nueva epistemología que se llaman epistemologías de la ignorancia, de que tenemos prácticas sistemáticas de generación de ignorancia. Ya ponía yo ejemplos hace rato. El hecho de que yo entre a Google y ponga explicaciones de la heterosexualidad y salgan 0 resultados, presupone que de alguna manera sabemos por qué hay heterosexuales, cosa que la biología evolutiva no tiene idea. Mañana hablaré de eso. Es un misterio evolutivo.
En ese sentido, la epistemología de la ignorancia se trata de cómo es que se generan sesgos sistemáticos con la presunción de que algo se sabe, cuando en realidad está sostenido por procesos de opresión y naturalización de distintas violencias. Para ir cerrando, puede parecer que es un proyecto muy ambicioso el de las epistemologías feministas, y sí que lo es, porque de hecho combinan herramientas para pensar la injusticia con nociones particulares de justicia que pretenden hacer una reforma en las comunidades científicas, en las comunidades médicas, precisamente para reformar los niveles de instituciones, contenidos y procesos de validación y legitimación. Y la razón por la que se busca algo tan omnicomprensivo es porque se tiene la claridad de que no basta poner en un texto constitucional el que tenemos que defender la laicidad y la educación científica cuando no hemos hecho una tarea previa acerca de cómo están los conocimientos científicos. No por nada, alguien como Dean Spade, que es un teórico de lo trans, dice, solemos creer que cuando hablamos, por ejemplo, de teoría trans, vamos a hablar solamente de cuerpos y de identidades. Y uno o una lee el texto de Dean Spade y se encuentra con un texto que habla de neoliberalismo, capitalismo, retroceso del Estado, medicalización, y una o uno se pregunta, ¿por qué está haciendo Dean Spade tanto? ¿Dónde está el sujeto trans en esta narrativa? Y la respuesta de Dean Spade es porque la política trans es política a secas. Y de eso se trata un poco la apuesta que estamos haciendo en estudios de la ciencia con perspectiva de género, en reconocer que no basta simplemente con poner en un texto constitucional que la educación tiene que ser científica. Necesitamos hacer todo un proceso de interrogación sobre cómo se construyen los saberes en estos tres niveles. Y eso requiere, por tanto, hacer una democratización de las instituciones y un reconocimiento de que hasta que no estén una serie de voces silenciadas, no tendremos conocimientos libres de sesgos. Y básicamente de eso va todo lo que es la epistemología feminista, y ese sería su aporte sobre el tema de educación. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. De verdad, ha sido un proceso de formación bastante importante y creo que muy necesario. Nuestras gracias, porque sabemos el esfuerzo de Allende los Mares. Tenemos a Siobhan pasando hambre, pero bueno, ya lo vamos ya vamos a terminar. Nos ha hecho un buen favor el agua, ¿verdad?, de sostenernos aquí. Yo les agradezco mucho la presencia. También es importante decir que los cupos estaban cerrados porque ve que hemos estado una mañana apretadita, ¿verdad? Pero en el ejercicio de estar esperando cupos externos, la universidad nos ha habilitado un nuevo salón en la tarde. Entonces, nuestro salón será el Jorge Artel, que queda justo a la entrada a la derecha, y a los cupos que estaban esperando o las personas que están esperando nuevos cupos, que son sus amistades y que en toda la mañana han estado llamando, pues que la entrada es libre y que hay cupos disponibles para toda la tarde y mañana por la mañana. Muchas gracias, les deseamos un feliz almuerzo.